Voy a silenciar los micros. Si tuvieran alguna duda, lo escriben por favor por chat para poder contactarnos. Bien, ya, perfecto. Quiero entrar acá. Bien, buenos días. Vamos a dar inicio en poder explicarles cómo hacer la elaboración del trabajo o el artículo de investigación que debemos presentar como evaluación final. Primero lo que debemos hacer es descargar el formato que está en el aula virtual en el informe final y esta es la estructura que deberíamos trabajar, ¿no? Se denomina en este caso el encabezado, el resumen, el abstract, que es digamos la versión en inglés, la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones, agradecimientos y referencias. Estos son, digamos, los elementos que tenemos al momento de realizar la revista. Se entiende que en este caso, esta estructura requiere que se haga un antes y un después, es decir, se haga un diagnóstico, se determine cuál es lo más crítico, se haga una propuesta y en función a ello se tome una medición para ver qué impacto se logró en función a lo que yo coloqué como propuesta. Esa es la estructura que más o menos deberíamos tener para poder alinear todo este proyecto o artículo de investigación. De forma adicional, ay, no sé por qué no me deja abrir el PPT. De forma adicional, en lo que yo también les he compartido es la rúbrica de evaluación. Bien, esa rúbrica es justamente la rúbrica que se va a evaluar, en mi caso y también la otra persona que va a ir a evaluarlos, en la semana final, igual, en los ítems que tenemos y que vamos a revisar. En este caso, título, resumen, introducción, método y los aspectos formales que cumplan el documento. Ahí están los tres ítems que vamos a realizar. Igual ahora lo voy a enfatizar en la exposición. Voy a tratar de abrir el PPT que no me está dejando. Ya. A ver. Por favor, si en algún momento dejan de visualizar la pantalla, me avisan. Ya. Por favor, necesito que me confirmen que puedan ver el PPT. No vaya a ser que después no podamos verlo. Ya, perfecto, gracias, Willy. Ya, acá está, esta guía también les acabo de compartir en su presentación. Está igual en el informe final para que puedan acceder también a la información que van a encontrar. Ya, los insumos para la elaboración es primero ir a su aula virtual, descargar el modelo de paper que les he compartido, la rúbrica para que les sirva de orientación, que es lo que se pide con cada uno de los ítems, y la estructura que hace un momento se les acaba de presentar. En el encabezado, ¿qué deberíamos considerar? Por ejemplo, ahí les he puesto un modelo, ¿no? La estructura que está
en el Word base que deben seguir y tenemos el título. Imaginemos que de repente en el diagnóstico que yo he realizado en la empresa, en el FODA de repente les va a ayudar un poco a orientar esto, es mi propuesta de mejora. En este caso, mi título de este artículo de investigación se denominaría de repente, si es que yo en el diagnóstico o en mi debilidad he encontrado que la empresa no desarrolla un marketing mix, entonces coloco desarrollo del marketing mix para la mejora en las ventas de la empresa, el nombre de la empresa. En este caso yo les he puesto Chiquilindas. En cuanto a los ítems del título, no debe exceder a las 15 palabras. Y tratemos de no utilizar abreviaturas, ¿bien? Y en la versión que dice título en inglés, obviamente es en la versión inglés, el título que hemos colocado en español. Si se han dado cuenta, en el título que estamos proponiendo tenemos la solución, bien, el impacto que lograría en función a esta solución y obviamente el nombre de la empresa. Luego tenemos en este caso los apellidos de los integrantes. Solamente aquí se considera en el caso el apellido paterno, ¿no? Si son 5 o 6 integrantes, habrán 5 o 6 integrantes que deberían colocar ahí. En el caso de todos ustedes, deberían colocar Administración como Universidad Privada del Norte, sede Lima Centro, que es en donde se está realizando la investigación. El recibido agosto 2008 o aceptado, eso todavía es la versión final, es decir, en la semana 7 cuando hacemos la última entrega, la última versión con las últimas correcciones. Y la correspondencia es decir, a qué correo de cualquiera de los integrantes va a llegar de repente las mejoras. En este caso se entiende que debería ir el correo UPN del estudiante líder porque es el responsable del equipo. Y el apellido obviamente de este integrante líder. De repente, en el caso de Castillo, iría pues ahí, ¿no? Su correo UPN y el apellido Castillo. En el caso del encabezado, en la rúbrica da cuenta el tema y lo expresa con claridad y pertinencia. En lo que les comentaba justamente, aparte de estos dos elementos que estamos colocando, debería estar el título en la versión en inglés y lo más importante es que tenga máximo 15 palabras sin ningún tipo de abreviatura. Bien, hasta ahí dudas, jóvenes. Por favor me confirman por el chat si hubiera dudas. Ya, creo que no hay dudas porque me quedó claro. Ya, perfecto. Continuamos. Pasamos al segundo ítem. En el resumen tiene que ser 3 párrafos. Bien, 3 párrafos relevantes en su contenido. Uno, el objetivo de la investigación, primer párrafo. Segundo párrafo, el proceso de la actividad de la investigación, es decir, los resultados que han conseguido y son los más relevantes, sobre todo entendiendo que el proceso de ustedes que han realizado en cuanto al diagnóstico, qué es lo que han encontrado como resultados relevantes, de repente antes la empresa no tenía ningún tipo de estructura de su tipo de servicios o tipo de productos y ahora lo tiene, se ha mejorado de repente en tener anteriormente un solo canal de atención, ahora ya tiene 2 canales de atención, no solamente el presencial, sino también el digital, y ha contribuido que tenga de repente, no sé, 1000 clientes o 1000 clientes potenciales en la red social, tal, ¿no? Puede ser dependiendo obviamente del tema. En ese proceso de las actividades tratemos de hacerlos secuenciales, ¿bien? ¿Qué es lo que primero se logró? ¿Qué es lo que fue segundo, tercero, cuarto? Y obviamente sea bien conciso. En el tercer párrafo es la conclusión principal y el resultado principal. Es decir, con todo lo que tú encontraste, con toda la información que has podido recabar, ¿cuál fue el resultado relevante? Y lo hacemos también en un párrafo. Lo último que se denomina palabras claves, solamente se permiten 5 palabras claves y deben ser relacionadas a la investigación. En la rúbrica en cuanto a este ítem que es el resumen, debe ser que sintetice los contenidos del manuscrito, en este caso de la investigación que están realizando. Profesora, ¿puede haber de repente más de 3 párrafos? No. Tratemos de sintetizar la información solamente en 3 párrafos. Y obviamente lo relevante es las palabras claves que deberían tener. ¿Hasta ahí dudas, chicos? O señoritas, porque creo que estamos solamente
Uy, ¿quién se fue? ¿Todo claro, chicas? Creo que se fue alguno. Sí, mis. Ya. Ok, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Luego, obviamente, el resumen se entiende que es lo último que se realiza porque se requieren los otros elementos, pero lo explico paso a paso para que vean que cada uno de los elementos, qué es lo que se requiere. Número uno, en la introducción, ¿qué es lo que yo voy a evaluar o qué es lo que yo debo colocar en el contenido? Primero, planteando el problema, es decir, de manera macro, ¿cuál sería el problema? ¿No? Por ejemplo, yo si estoy analizando esa empresa de repente de ropa de niñas, ¿no? Mi problema sería de repente aterrizándolo, ¿no? En la industria textil, en respectivo a la moda infantil, se ha visto un crecimiento del tanto por ciento, donde participan las empresas como por ejemplo marca X, Y, Z, teniendo un posicionamiento de mercado, etcétera. Entonces coloco el problema bastante así, súper grande para aterrizar primero en qué industrias nos vamos a enfocar. Luego de ello, puedo colocar el problema específico de la empresa. Bien, o sea, problema general, industria, problema específico de la empresa. Luego redacto las bases teóricas que van a dar sustento a mi propuesta de mejora. Conjuntamente se redactan las investigaciones que yo considero que son como antecedentes y que puedan influenciar en la investigación que yo estoy realizando. Luego, obviamente con ello, en otro párrafo, se debe justificar el problema y formule los objetivos en otro párrafo. Y aquí vamos a ver justamente lo que yo les compartí. Ahí se detuvo, creo, el compartir pantalla. Les voy a compartir ahorita la pantalla, que es el archivo. Bien, vamos a ver acá. Por favor, ¿pueden ver el modelo que yo les compartí? ¿Me confirman, por favor, en el chat? Ya, listo. Solamente para asegurarme, que ya me he pasado en varios Zoom. Bien, por ejemplo, ¿no? Acá decíamos la introducción, ¿no? El sector tal se desarrolla en el Perú con tanto. Sí podemos utilizar cuadros estadísticos. Y luego explico más o menos con fuentes externas, ¿no? Secundarias, de cómo se está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, según el INE indicó que la economía peruana creció tanto. Y después vemos acá las bases teóricas, dicen, ¿no? Por su parte, Miyashiro y Delgado, o sea, cito, utilizaron el ciclo de Deming, es decir, una teoría que ya ha sido comprobada. Entonces voy jalando la teoría a lo que yo encuentro externamente en mi industria. Luego de jalar mis teorías, yo más o menos describo, ¿no? La empresa objeto del presente estudio, ahí recién aterrizo mi empresa. Se dedica a la comercialización de combustibles. En este caso sería la empresa objeto del presente estudio, se dedica a la compra y venta de ropas enfocadas en la línea de niñas y niños, ¿no? O la industria infantil, podría ser. En este caso hago una breve descripción, la empresa contrata una flota, bien, detalles que obviamente me van a servir y que se desarrollen en cuanto a la empresa. Podría yo mencionar de repente mis fortalezas o según lo que han podido ustedes observar. Y dice, ¿no? Justamente menciona los problemas. Entre los problemas más recurrentes se encuentran los principales. Y ahí debo mencionar todas las debilidades que yo he considerado. Si tengo datos estadísticas, mejor aún. Y aquí señala, por ejemplo, al final, ya en base a la problemática observada, la investigación tuvo como objetivo determinar el impacto, es decir, va en la parte final, como señalaba hace rato la rúbrica, el objetivo de la investigación que quiero realizar. Y ahí estoy terminando la introducción. En realidad no es tan complicado este primer elemento. El problema es cómo amarro los nudos en cuanto al contexto de repente de la industria, de la empresa, mi marco teórico y obviamente mi fortalezas y mis debilidades y que surge ahí mi objetivo. Requiere mucho el tema de énfasis del contenido teórico, dependiendo de la propuesta que ustedes consideren que sea realizable, sobre todo que tenemos muy corto, muy pocas semanas. Aproximadamente yo calculo hace rato que estaba haciendo más o menos un pequeño cronograma 2 semanas en temas de la aplicación. ¿Bien? Así que la aplicación que se vuelva súper rápida y que podamos evaluar rápidamente resultados. ¿Por qué? Porque ahora justamente vamos a pasar a materiales y métodos. En materiales y métodos yo tengo que
Ya, a ver, cuéntame, Suri. ¿Algún límite de párrafos o hojas? Tratemos que no sea tan extenso. En este caso, en el modelo que nos han pasado, nos indica que es una hoja y a las justas dos, que no sean más. Dos hojas creo que es bastante, sobre todo porque es un artículo de investigación, no es el desarrollo de toda la investigación, sino hay que sintetizar información. Eh, ¿Quedó claro, Suri? Ya, perfecto. En materiales y métodos aún más es más corto. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que colocar qué tipo de investigación estoy realizando. En este caso, la presente investigación es aplicada y explicativa, así como experimental, porque ustedes van a tener el control en este caso de la variable y obviamente van a tener que interactuar con esta variable. En este caso, ustedes su variable es hacer la propuesta de mejora. Y luego, eso podrían de repente utilizar tal cual. Y luego, donde están las viñetas, deberíamos colocar cuáles son los pasos que ustedes realizaron para llegar a esa investigación. Por ejemplo, se solicitaron a los administradores de la empresa tal una pequeña entrevista para conocer de repente la reseña histórica de la empresa y completar los formatos 1, 2 y 3. Luego se procedió a analizar y se ejecutó de repente el diagnóstico a través de una herramienta, el FODA. Y así voy colocando paso a paso de la información que he realizado. En caso de los materiales y métodos, debe ser máximo mitad de una hoja, no debe ser más. ¿Dudas hasta ahí, señoritas? ¿Dudas? Creo que no, ¿verdad? Entonces voy a compartirle ahora nuevamente el PPT. Bien. Pasamos entonces al punto 3, que son resultados de discusión. Aquí justo yo lo he dividido en dos. En la primera parte yo tengo que colocar los resultados basados en su técnica de recopilación de datos. Una técnica que ustedes han realizado es la entrevista al experto, en este caso al dueño de la empresa familiar o al contacto de la empresa familiar. Entonces tengo que recopilar y decir y mencionar justamente lo que yo encontré, es decir, mi diagnóstico preliminar en la investigación, luego cuál fue la propuesta y luego cómo la aplicaron. Y en la discusión, que es un punto después, va el análisis de los resultados obtenidos y aplicados. Yo diría ahí justamente en el último punto de discusión, solamente son datos puntuales de lo más relevante que he obtenido yo como resultados, es decir, del diagnóstico, de la propuesta y de su aplicación. ¿Qué es lo que se evalúa ahí? En este caso, como yo les mencionaba hace rato y veíamos en el PDF de modelo, presenta el diseño de investigación. Entonces, dice, está explícito, no dice. Participantes, en este caso, ¿quién es la interacción para el hacer la investigación? Como les decía, puede ser el dueño de la empresa familiar, el contacto, cualquiera de los dos y hay que determinarlo. Presenta técnicas, materiales o instrumentos. En el caso ustedes ya han desarrollado 3 instrumentos, que son el formato 1, el formato 2, el formato 3. Y un cuarto instrumento es la entrevista que han tenido con el contacto. Entonces eso hay que detallarlo ahí. Y donde dice describe los procedimientos de investigación, ya lo estamos haciendo en la primera parte, cuando mencionamos el diagnóstico, la propuesta y la aplicación. En resultados y discusión, vamos a colocar nuevamente el PDF para que lo puedan ver, pero vamos a pasar al último punto para que puedan ver cómo se desarrolla. Por ejemplo, en la discusión menciona, ¿no? Se logró incrementar la calidad. O sea, ¿cuál fue el impacto de su mejora? Se logró mejorar el servicio. ¿Cuál fue el impacto de su mejora? Se logró mejorar la rapidez de atención. ¿Cuál fue el impacto de mejora? Entonces, si se dan cuenta, son por párrafos. Si ustedes me dicen, profesora, yo voy a hacer marketing mix, entonces se logró incrementar de repente el aspecto producto, precio, plaza y promoción. Entonces tendría que hacer la discusión en 4 aspectos puntuales. Entonces vamos a ver ahorita el PDF. Sí, ese modelo está ya, Zully, en la primera semana de clase. Está en informe final, en su aula virtual,
y tiene un código, creo que se llaman refi, con un código porque es el código del artículo. Eso descárguenlo, está como modelo. Solamente que yo he capturado esa parte para que se enfaticen en qué deben colocar como resultado de discusión. Bien, vamos a ver el archivo. Ya. Entonces acá dicen, ¿no? El diagnóstico preliminar, aquí tienen que colocar ustedes cuando hicieron el FODA, la entrevista, etcétera. No se guíen tanto de estos cuadritos estadísticos porque puede causar confusión. 3.2 va la propuesta. El 3.3, en este caso, en los tiempos promedios que de repente ustedes consideran que han realizado su propuesta, o sea, in situ en la ejecución. Y luego viene la discusión, justamente lo que les decía, ¿no? Se logró una reducción, se logró incrementar, se logró mejorar en el servicio. Otra variable que yo también estaba analizando, se logró mejorar la rapidez, o sea, resultados relevantes. En las conclusiones es más específico aún, va puntual, y justamente ahí creo que les he colocado en el PPT. Hagamos 4 conclusiones. En específico, ¿cuál fue el resultado más relevante? Como 4 resultados. Y si podemos medirlo por porcentajes, mejor aún. Por ejemplo, si yo digo, he hecho un marketing mix, yo, profesora, para medir el resultado voy a hacer una encuesta al cliente. Y de repente puedo decir, ¿no? El cliente considera que eh, tiene mayor contacto con la empresa y por tanto ha marcado que sí. Entonces tiene un 90% de respuesta a ese tipo de servicio. También hemos mejorado en la presentación de la carta. Considera que el 95% de los clientes la carta ahora es más atractiva, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, según lo que ustedes están colocando como mejora. En las referencias, como les mencionaba, o todo artículo de investigación siempre tiene que seguir el APA, ¿bien? Y eso es todo. Esa es toda la estructura que se requiere. No es complicado, lo único complicado es de repente estructurarlo, ¿no? Ya habíamos visto ese punto, las conclusiones y referencias. Ahí nuevamente les estoy colocando resultados específicos, el APA, ¿bien? Y la rúbrica que les he puesto ahí, ¿no? Recordar la rúbrica de evaluación. O si se dan cuenta también en la rúbrica de evaluación que les compartí en la primera semana, dice los ítems que deberíamos colocar, ¿no? El resumen sintetiza. Introducción, ¿qué debe haber? El problema, las bases teóricas, los antecedentes, justifica su problema, formule los objetivos. ¿Qué debe decir en métodos? Diseño de investigación, con quiénes estamos haciendo la investigación, el contacto, qué técnicas estoy utilizando una herramienta del diagnóstico del FODA, describe cómo va a desarrollar los procedimientos, primero hago una actividad, luego segunda actividad, tercera actividad, etcétera. Y ya los aspectos formales son netamente de la forma de cómo lo dicen, ¿no? Por eso, presenta el listado de referencias, es decir, tienen citas APA, presenta los aspectos formales del manuscrito, es decir, cuando ustedes presentan tienen que presentar el trabajo y esta rúbrica para hacer la evaluación, y lo otro es redacta con buena ortografía el manuscrito, que se entiende que manejamos muy bien el tema de la ortografía. Quise hacer y enfatizar justamente esos puntos para que se den cuenta que en realidad no es tan complicado. De repente lo que va a ser más complicado es hacer la propuesta de mejora realizable en 2 semanas. Entonces no sé si hay alguna duda que podamos resolver ahora y de repente les invito a que puedan realizarlo no sé si sea tan complicado esta semana porque ya estamos en parciales. Yo igual, por ejemplo, terminan los parciales su evaluación, yo me quedo asesorando. Si alguno va a traer su trabajo para poder orientarlos. En la semana 5 también hacemos la clase y nos dedicamos a asesoría. En la semana 6 ya deberíamos presentar esto, que es la T2. Y ya en la semana 7 vamos a escoger quiénes van a representarnos al evento de investigación, que es presentar este paper. La idea es que todos los equipos sean seleccionados para que puedan asistir y por tanto se exoneren del examen final del curso. No sé si hay dudas, chicas. Tenemos aquí ahora a Eric, a Zully y a Suri. Oh, claro, perfecto. Me da gusto que la presentación contribuya a que sea un poco más claro
lo que deben hacer en la entrega. Recordarles que el día lunes es la evaluación. Yo espero más o menos, creo, 20 minutos. Sí, 20 minutos más o menos del inicio, porque por ahí de repente alguno llega un poquito más tarde, pero inicia 20 minutos. En recomendaciones llevan sus objetos personales. No se va a permitir el préstamo entre ustedes. Avisen también a sus equipos. Terminando la evaluación, yo me quedo corrigiendo los exámenes y aquellos que quieran asesoría me lo deben comunicar temprano para yo poder, de repente, hacer la asesoría o hacer de repente, me dejan sus archivos mientras están dando el examen, yo voy adjuntando de repente notas de correcciones de sus trabajos mientras están dando examen. Y espero ese mismo día colocar la nota y creo que no tengo nada más que decir. Bien, si no hubiera dudas, y creo que no, porque no hay nadie más que me haya contestado aparte de Sully. Así es que eso sería todo. Ese video va a ser elevado a YouTube y lo voy a compartir el link en el aula virtual. Bien, no les quito más tiempo. Era en realidad una reunión bastante puntual. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día.